este espacio de webinar, ya dando la bienvenida ya a mitad de año en formaciones de IDP con esto. Y en esta oportunidad vamos a tener a un excelente ponente hablándonos sobre psicofarmacología y sus efectos en el marco escolar. Hoy tenemos el placer de invitar a Hipólito Juárez, licenciado en psicología y uno de los primeros psicólogos graduados de la maestría en ciencias farmacobiológicas de la Facultad de Ciencias Químicas y también doctorante en el Centro de Investigación de Envejecimiento. Este tema es muy controversial, poco estudiado, poco debatido y que puede generar diferentes opiniones, ya sea desde los diversos especialistas, diferentes ámbitos. Por eso decidimos traerlo acá al webinar para escuchar de la mano del experto cómo es su uso, a qué hace referencia y cómo podemos identificarlo en el marco escolar, puntos a favor o algunas ventajas o desventajas. ¿Bien? Por eso quisiera dar apertura y con esto darle la palabra a Hipólito, en el sentido de que ustedes pudieran definir con sus palabras, con lo que hayan escuchado o lo que crean que pueda significar este término, que es un término compuesto, ¿no? Psicofarmacología. ¿A qué les suena? Y con esto vamos a dar inicio como tal a la conversación. Pueden hacerlo ya sea activando sus micrófonos por el chat que tenemos activo o ir digiriendo un poco durante la jornada e ir comentando en el momento que lo deseen. Podemos activar nuestras reacciones para levantar la mano, que sea interactivo como estamos ya acostumbrados a hacerlo. Bien, entonces si alguno quiere participar en este momento, desde su Linda, percepción, ¿qué significa? eh, eh, así, Se te bloqueó el audio, Ludibel. son como, no estoy segura si son, creo que son medicamentos que modifican el comportamiento y la salud o la función mental del ser humano. No sé, Ok, medicamentos que modifican el comportamiento y la salud mental del ser humano. Vale, vamos teniendo por ahí tu respuesta porque ya tenemos al experto para que nos aclare o nos valide tu comentario. Muchas gracias, Ludibel. Bueno, Alan, Hipólito, con esto yo creo que podemos dar inicio, así que el micrófono es todo tuyo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, pues también un agradecimiento por permitirme también compartir un poco de la manera en la que yo veo este tipo de materias o de áreas de la biología. Yo desde que era licenciado, o bueno, que estaba estudiando la licenciatura, me llamó mucho el tema de la farmacología, ya que se me hace muy interesante cómo diferentes tipos de moléculas que no están en nuestro cuerpo pueden ejercer un efecto en la conducta del individuo. A partir de ahí fue cuando me llamó mucho la atención y fue profundizando cada vez más en el tema. ¿Ok? Ya más del lado de la biología, pero también agregando diferentes tipos de conceptos de psicología específicamente. Retomando lo que mencionaban, esta definición de farmacología, regularmente hay como que muchos tipos de problemas en las definiciones. Es regular que en ciencias sociales la definición incluso no esté muy definida, digamos. Entonces vamos a definirla tal cual. Primero, vamos a ver qué es la farmacología, que muchas veces se confunde con el término de psiquiatría. La farmacología, tal cual, aquí está. No es tanto como una ciencia clínica, va más del lado de una ciencia fundamental que se apoya tal cual de la física, de la química, de la biología, de modelos matemáticos, para tratar de darnos una explicación de diferentes tipos de fenómenos, justamente las moléculas que ingresas en nuestro cuerpo y pueden modificar la conducta, pueden modificar algún tipo de estado de ánimo a través de diferentes tipos de mecanismos. Sin embargo, la farmacología no es la psiquiatría.
La psiquiatría, en este caso, es una rama de la medicina, una especialidad, y va más enfocada a una cuestión clínica. Regularmente cuando, y de hecho es un concepto que a veces tienen los psicólogos que está muy errado, es de que el psiquiatra únicamente da pastillas y ya. Y sí, a mí me lo llegaron a comentar en la licenciatura, me lo llegaron a comentar por otros lados y demás, pero no, la verdad la psiquiatría va mucho más allá, se usa a la farmacología como una herramienta, sin embargo, no es lo mismo. En farmacología, los primeros que hacen estudios y ciertos tipos de análisis son químicos, son biólogos, psicólogos, sin embargo, en la psiquiatría ya está aplicada a una cuestión clínica. ¿Ok? ¿Por qué? Por ejemplo, no se le pregunta a ChatGPT, me siento de esta manera, ¿qué me puedo tomar? Simplemente, si, digamos, si fuera nada más un cuestionario, un marco clínico general para tomarnos una pastilla, ¿por qué no lo haríamos? Bueno, porque en psiquiatría está la parte clínica. Se necesita ese tipo de contacto humano y es a veces lo que no se entiende del todo. ¿Ok? Un psiquiatra se apoya de la farmacología, pero también se apoya de diferentes tipos de herramientas. También hay psiquiatras que llevan psicoterapia, incluso hay psiquiatras que llevan más de un lado, digamos que muy cercano a lo político, por así decirlo, y desarrollan tipos de políticas de salud, tal cual. Entonces, la diferencia en la farmacología es que es una ciencia que se basa en la química, en la biología, en las matemáticas, mientras que la psiquiatría es una rama de la medicina que se encarga del estudio de diferentes tipos de trastornos mentales, el diagnóstico, basado en fenómenos biológicos, psicológicos y sociales. ¿Ok? A ver. Y ya, hablando justamente de la psicofarmacología, que va dentro, tal cual, de la farmacología, pero en este caso está más, es más específica en el caso de que investiga el uso de medicamentos, en este caso en alteraciones del sistema nervioso central. Aquí también me voy a tomar el tiempo para poder explicar algo que es la manera en la que yo lo veo, tal cual. Regularmente en psicología se manejan diferentes tipos de definiciones. Se habla del estudio del alma, de la mente y demás. Sin embargo, una definición más actualizada nos habla del estudio de la conducta. ¿Ok? ¿Y qué son estos tipos de trastornos mentales que se mencionan? Regularmente se tiene la idea, tal cual, de que una pastilla es mágica porque está diseñada para tratar cierto tipo de trastornos y ya, pero nada más alejado de la realidad. ¿Ok? En primera, porque estos tipos de trastornos, como se hacen llamar, son meramente tipo de constructos sociales en las cuales profesionistas de la salud, como lo son psiquiatras, neurólogos, psicólogos, lo que hacen es ajustar o más que nada ver qué tipo de conductas pueden aglomerar en algún tipo de trastorno para su mejor comprensión y también para realizar tipos de tratamientos, justamente. Sin embargo, un mismo trastorno puede tener diferentes tipos de comorbilidades. ¿Ok? Y una pastilla no está diseñada para tratar tal cual un trastorno. Está diseñado tal cual para modificar cierto tipo de conductas específicas dentro del marco de estos trastornos y tal cual dar un efecto terapéutico, ¿ok? Vamos a ver eso un poquito más adelante. Es un tema que a mí me gusta hablar mucho, ya que en realidad creo que ahí es el problema, en que regularmente está el eterno pleito entre los psiquiatras y los psicólogos, ¿ok? Los psicólogos creen que tal cual es nada más como que una pastilla que se les da, que es mágica, por así decirlo, pero no, hay todo un fundamento tal cual, y tal cual no está diseñado para el trastorno, está diseñado para tratar una alteración dentro del sistema nervioso central a partir del bloqueo de neurotransmisores, a partir del aumento de los mismos y demás. ¿Ok? Diversos mecanismos que ahí es donde se basa la farmacodinamia. ¿Ok? Ahí. Y bueno, la psiquiatría se ocupa de estos tipos de trastornos de una manera más integral. No se basa únicamente en el uso de fármacos. Como mencioné, hay diferentes tipos de psiquiatras que tienen un enfoque psicoterapéutico o incluso que manejan cierto tipo de intervenciones sociales, ya más de un lado social tal cual, para disminuir el riesgo de padecer este tipo de enfermedades. ¿Okay? Bueno, ahí. Pero pues bueno, ¿para qué sirve en general? ¿Para qué sirve la farmacología? O en este caso, con los psicólogos, si somos diferentes áreas. Pues bueno, hay que tomar en cuenta muchas cosas. Estos estudios, la verdad, me encantan porque yo creo que reflejan muy bien al punto que quiero llegar. Primero,
El 64.3% de los pacientes psicológicos reciben algún tipo de tratamiento farmacológico, un medicamento tal cual, ¿ok? De hecho, los que aquí se enfocan en la clínica seguramente se darán cuenta que algunos de sus pacientes toman benzodiazepinas, antidepresivos, algún tipo de fármaco contra la bipolaridad o demás. Una infinidad de fármacos. Pues ya vemos el 64.3, más de la mitad. Sin embargo, pues cuando vemos la eficacia del tratamiento farmacológico o psicofarmacológico, pues solo es del 55%. O sea, poco más de la mitad. La verdad es de que, o sea, dentro de este 64%, solo el 55% tienen un tratamiento, digamos, efectivo, cuando únicamente se le da el psicofármaco. Sin embargo, cuando vamos a ver el tratamiento psicoterapéutico individual, únicamente tiene una eficacia del 52% que el tratamiento farmacológico individual. Sin embargo, cuando combinamos ambos, obviamente tomando en cuenta que uno de los objetivos dentro de la terapia psicológica es el no abandono del tratamiento farmacológico, este aumenta al 85%. ¿Ok? Es mucho más en este caso. Entonces, vemos que hay una relación sinérgica, si lo queremos ver de esa manera, donde ambos tratamientos combinados tienen un mejor efecto que el tratamiento por individual. ¿Ok? Esto es, lo personal se me hace muy interesante, más que nada porque este concepto de sinergia regularmente también se usa en farmacología. Cuando, digamos, usas dos diferentes tipos de fármacos combinados, tienen un mayor efecto que uno individual. Entonces estamos viendo que además de tomar un tratamiento de un fármaco con terapia psicológica, al parecer aumenta el efecto individual de cada uno. ¿Ok? Sin embargo, como les mencionaba, uno de los objetivos aquí muy importante fue de que el paciente tenía que tener una adherencia al tratamiento, que también vamos a ver, porque aquí hay algo muy importante, que regularmente muchos dicen que es que el fármaco no funciona o no me siento bien y demás. Y aquí hay que tomar en cuenta muchas cosas, ya que en primera, y esto que quede muy claro, el fármaco sí funciona. ¿Ok? Sin embargo, a veces no se toman las precauciones necesarias en el uso de los mismos. ¿Cómo cuáles? Ustedes me dirán. Pues bueno, diferentes tipos de factores como la dieta. En este caso hay que tomar en cuenta que, otra vez, la pastilla no es mágica. La pastilla se basa a través de la distribución y del mecanismo que tienen en el interior, en nuestro organismo. Entonces, que le den un fármaco, un ejemplo, paracetamol, 500 miligramos de paracetamol, a una persona que pesa 40 kilos, por así decirlo, obviamente no va a ser lo mismo que se lo dé a una persona que pesa 120, ¿ok? 3 veces más. ¿Ok? No es como tal cual, y muchos se creen que es como un software que reprograma inmediatamente la mente, nada más alejado de la realidad. Ese tipo de molécula tiene que tener cierto tipo de características para poder absorberse y distribuirse de una manera correcta. ¿Ok? La propia dieta, ya que diferentes tipos de fármacos tienen que tener, o bueno, más bien se absorben en nuestro cuerpo, y la dieta puede alterar el pH de nuestro cuerpo, lo que hace que no se absorba de una manera correcta. El propio estrés, esto se me hace súper interesante y creo que no se ha tomado mucho en cuenta, ya que en primera vivimos, los que vivimos aquí en ciudades o en provincias, ya que no parecen tanto ciudades, no parecen tanto provincias, nos damos cuenta que siempre estamos en un continuo estrés, continuo estrés, ¿ok? Sin embargo, el propio estrés puede alterar lo que es la absorción del fármaco, ¿ok? Entonces, vemos que una persona que esté en un constante estrés y que se haya diagnosticado con ansiedad o depresión, pues tal vez el fármaco va a tardar más tiempo en hacerle efecto por algún tipo de disbiosis, que es la alteración en la microbiota, o también por el tipo de distensión colonorrectal, que es justamente alteraciones que están ligadas directamente al estrés. Aquí la genética la menciono, sin embargo, creo que a veces el concepto está muy generalizado. ¿Ok? Porque genética, sí, es todo aquello que nos heredan nuestros padres y se puede observar a través de la expresión de diferentes tipos de proteínas, como las que están en nuestro cerebro. En este caso, los receptores y aquellas proteínas que lo que hacen es transformar o más bien producir neurotransmisores. ¿Ok? Y sí, también está ligada la genética a trastornos, está ligada a la farmacología y también está ligada al efecto que tienen los fármacos. Sin embargo, esto lo manejo digamos, con la punta de los dedos,
porque si bien es cierto que la genética puede influir, la verdad es de que son como que aspectos muy específicos que a veces no necesariamente se están presentando. Se presentan 1 de cada 1000, de cada 2000 casos. ¿Ok? Entonces, sí, la genética sí influye, no digo que no, pero regularmente son factores epigenéticos, es decir, medioambientales en vez de cuestiones genéticas. Y algo a mí, un tema que la verdad me gusta mucho, es la microbiota intestinal, que es definido como microorganismos que se encuentran vivos, que se encuentran en el interior de nuestro intestino y participan en diferentes tipos de procesos fisiológicos. En este caso, también la liberación del cortisol y la propia absorción de los fármacos está ligada directamente a la microbiota intestinal. Entonces, también vemos que procesos como son la disbiosis, precisamente, esta alteración en la microbiota intestinal altera la absorción del fármaco, haciendo que sea o más lenta o de plano no tenga efectos benéficos. Únicamente el efecto secundario. Ok. Muy bien. Bueno, hasta ahora hemos tenido muchísima información. Yo creo que todos estamos tomando notas. También agradecer que hasta el momento somos 30 participantes en este webinar. Esto habla de lo interesante del tema, Hipólito, de las personas que están interesadas en aprender, en aclarar dudas. Y quisiera escuchar quizás tal vez algún comentario que hayan tenido una experiencia cercana o personal del uso de fármacos sin considerar todos estos aspectos o factores que Alan nos ha detallado paso a paso, porque incluso desde mi rol como especialista quizás había identificado algunos, pero no todos, y el trabajo en conjunto. Y este tema de la adherencia al tratamiento, cómo lo vemos tan superficial en ocasiones y lo importante que es y lo complejo que es llevarlo a cabo. Por acá tenemos un comentario en el chat. Mirella Guerrero nos dice, buenas tardes, muy interesante e importante tema. Una pregunta, ¿ciertos medicamentos antidepresivos aumentan de peso? Bueno, yo creo que esto viene ahorita con los efectos secundarios, creo que Alan lo va a abordar, pero muchas gracias por la pregunta. Posiblemente no seas la única que tenga ese tipo de interrogante, así que seguimos, Alan. Excelente. Bueno, esto que menciona Mireya, sí, es cierto. Algunos de los efectos secundarios de algunos fármacos es el aumento de peso, exacto. Pero hay que tomar en cuenta que regularmente esto va de diferentes lados. ¿Por qué? Por ejemplo, y de hecho, que bueno, se me hace un excelente ejemplo de lo que voy a mencionar. Regularmente se tiene que observar, digamos, en un psiquiatra lo que hace tal cual. Yo no soy psiquiatra, cabe señalar, pero pues tengo varios amigos psiquiatras, he platicado muy bien con ellos, me llevo muy bien con ellos, la verdad. Y antes que nada, porque esto que mencionaste de antidepresivos, es cierto. Sin embargo, a veces los antidepresivos suelen utilizarse también para trastornos de ansiedad. ¿Ok? Entonces, es normal que en trastornos de ansiedad suele tener comorbilidad con algún tipo de, bueno, la propia ansiedad te hace que comas mucho o demás, ¿ok? Entonces, sí, es cierto que puede aumentar, pero también a veces se usan para disminuir este tipo de ansiedad y comer continuamente, ¿ok? El mecanismo por el cual pasa se basa más en los lípidos tal cual y la acumulación de moléculas tal cual, que son, digamos, conocidas como los carbohidratos tal cual que se van almacenando más en nuestro cuerpo. En este caso, los antidepresivos sí afectan tal cual ese tipo de metabolismo. Sin embargo, regularmente para lo que los beneficios que tienen, tal cual, son mayores. Y también, aquí es algo muy, muy importante, que eso se tiene, cuando el paciente aumenta mucho de peso, ¿ok? Regularmente se le tiene que comentar al psiquiatra, ¿ok? Para que busque una alternativa terapéutica diferente. ¿Ok? Entonces es algo que regularmente no por X o Y razón no se comparte. Hay que tomar en cuenta que también una cita con el psiquiatra a veces tarda mucho tiempo, es una vez al mes, pasan muchas cosas en un mes, más cuando se está en algún tipo de proceso terapéutico. Entonces tiene que tomar mucho en cuenta esto, ¿ok? Si tiene algún tipo de efecto secundario, tal cual como el aumento de peso o algún otro, se le tiene que comentar inmediatamente al psiquiatra, ¿ok? Para que se busque algún otro tipo de alternativa. No, no hay que generalizar en el aspecto de que, no, es que me hizo subir de peso, los fármacos son malos. No, nada más alejado de la realidad. Se tiene que decir, ok, subí de peso por este tratamiento, pero existen otros muchos.
digamos, los antidepresivos existen, eso regularmente se ha asociado con IRS, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pero también existen otras alternativas terapéuticas, como lo son los duales, los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina. Ya en casos más, digamos, específicos están los tricíclicos, los IMAO, que ya casi no se usan, pero pues bueno. O inclusive hay alternativas más novedosas, como el uso de antiinflamatorios, que regularmente no tienen ese tipo de efecto secundario. ¿Ok? Entonces, sí, es una buena pregunta. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que regularmente este tipo de efectos secundarios se tratan de evitar tal cual en el proceso terapéutico. Y justamente es la diferencia entre la farmacología y la psiquiatría. En la farmacología te dice, sí, aumentan de peso, pero en la psiquiatría ya te están diciendo, ok, aumentan de peso. Entonces, dentro de mi punto de vista clínico, tengo que cambiarlo para que no tenga ese efecto secundario y continuar teniendo los efectos benéficos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, voy a continuar, si les parece bien. Sí, sí, claro. Ok. Y bueno, hablando justamente sobre la farmacología y cómo ésta se divide, pues vamos a hablar de que existen dos diferentes ramas que son las principales de la farmacología. Hay más, sin embargo, es como que la forma más general en la que se aprende, que uno es la farmacodinamia, que básicamente estudia cómo los fármacos pues, afectan a nuestro organismo. Bueno, afectan es una palabra muy que tiene una connotación negativa. Más bien los efectos que este tipo de moléculas tienen en nuestro cuerpo, no necesariamente negativos, ¿ok? En este caso, tal cual, es como los antidepresivos, como los antipsicóticos, los ansiolíticos, las benzodiazepinas, los antiinflamatorios, tienen este efecto específico en nuestro organismo. Aquí voy a profundizar un poquito más en lo que mencioné anteriormente, que es que se cree que la pastilla nada más es tómatela y se acabó. Y no, tienen dianas terapéuticas específicas. ¿Qué son este tipo de dianas terapéuticas? Una base tal cual de las neurociencias o del comportamiento humano se basa en los neurotransmisores, ¿ok? Regularmente los neurotransmisores son estas moléculas que se encargan de comunicar a las neuronas y a nuestro sistema nervioso. En este caso, muchos fármacos, psicofármacos, actúan sobre los neurotransmisores, ya sea aumentándolos, bloqueando los receptores, evitando la recaptura. Ese es el mecanismo por el cual interacciona con nuestro organismo y tal cual alterando la biología o modificando este tipo de biología, puede generar una respuesta conductual. ¿Ok? Por ejemplo, en los antidepresivos, lo que hacen regularmente a través de diferentes mecanismos es aumentar los neurotransmisores. ¿Ok? Que donde se ha descrito que la depresión se caracteriza por una disminución de este tipo de neurotransmisores, principalmente monoaminas como serotonina o dopamina. ¿Ok? También una adrenalina está relacionada. Esa es la farmacodinamia. Y esta otra, que es bueno, justamente con lo que mencionaba, la farmacodinamia se basa en el aumento de moléculas endógenas, el bloqueo de receptores, la regulación de ciertos genes, que eso también está bastante interesante, y también cambios en el ambiente extracelular. Esto ya no va tanto al lado de la psicofarma, pero por ejemplo ciertos tipos de anticonceptivos trabajan de esta manera, que es el cambio en el ambiente extracelular. ¿Ok? Y también encontramos la farmacocinética, que digamos que es la otra cara de la moneda, que nos habla de cómo nuestro organismo reacciona a los fármacos tal cual, cómo incluso los puede modificar, que esa es otra forma. Los fármacos que ingresan a nuestro cuerpo, a final de cuentas, son moléculas que se encuentran, no son endógenas tal cual, ¿ok? Entonces, nuestro organismo lo que hace es que genera una respuesta tal cual a ese tipo de moléculas, ya sea metabolizándolos, dispersando, bueno, en este caso sería metabolizándolos y también distribuyéndolos a diferentes tipos de órganos, que es el principio tal cual también de la farmacología. Una vez una alumna me preguntó, que a mí se me hizo un muy buen comentario, ¿cómo la pastilla, digamos el paracetamol, sabe que te duele el pie o que tienes una infección en el pie? No, pues es que no lo sabe. Se distribuye a todo el cuerpo y pues tu pie es parte de tu cuerpo. Entonces, reconoce que ahí hay una vía alterada y lo que hacen los fármacos es de que tratan de modificar ese tipo de ambiente, ya sea proinflamatorio o en el caso del sistema nervioso central, modifica la liberación de los neurotransmisores, aumentándolos, disminuyéndolos y generando una respuesta conductual. ¿Ok? Y pues claro, la farmacocinética también tiene sus diferentes, digamos,
subdivisiones, por llamarlo así, que en este caso vamos a encontrar la liberación de una molécula, que es básicamente la forma en la que se presenta. Hemos escuchado de fármacos tomados, bebidos, parches, intranasales, supositorios, cremas, lo que se les ocurra. Se refiere más que nada a eso, a la presentación que se encuentra el fármaco y cuál nos conviene más, porque va otra. No es lo mismo un parche, una crema, que una pastilla. ¿Ok? Pueden tener la misma molécula, exactamente la misma molécula, pero dependiendo de su objetivo, digamos, es decir, si quieres que sea más prolongado, que sea más corta la liberación, pues va a ser la presentación que requiere el fármaco. ¿Ok? Un parche, a final de cuentas, porque se tarda más en absorberse, tal vez tiene un efecto más prolongado que una inyección, por ejemplo. ¿Ok? O una pomada, exactamente, tarda más tal vez en tener efecto, pero es más prolongado, a diferencia de una inyección que el efecto va a ser más rápido, pero quizá dura menos el efecto. Hay que tomar mucho en cuenta eso, ¿ok? La absorción, que es, digamos, cómo puede pasar este organismo a distribuirse en nuestro cuerpo, que aquí hay algo bastante, pues, interesante, que a veces no se toma en cuenta. Digamos, si en nuestro sistema nervioso una persona con depresión no tiene neurotransmisores, ¿por qué no se le da el neurotransmisor? Pues sencillo, porque no se puede absorber. ¿Ok? Tenemos diferentes barreras naturales, como lo es la barrera hematoencefálica, que impide el paso de diferentes tipos de moléculas. ¿Ok? Entre ellas, precisamente, desafortunadamente, los neurotransmisores no atraviesan la barrera hematoencefálica. ¿Ok? Bueno, la mayoría, o hasta donde yo tengo entendido, la mayoría que yo conozco. No descarto que te pueda haber alguno por ahí que todavía ni siquiera hemos descubierto. ¿Ok? También vamos a hablar sobre la metabolización. La metabolización, pues se refiere a eso, a cómo una molécula pasa a metabolizarse y convertirse en otra, una manera muy vaga de explicarlo, pero vemos que en realidad eso nos ayuda, ya que algunos tipos de fármacos, como en este caso la L-Dopa, que es un buen ejemplo, es un precursor de la dopamina, ¿ok? La dopamina no llega a nuestro sistema nervioso, pero la L-Dopa sí, ¿ok? Entonces, tomamos la L-Dopa, llega a nuestro cerebro, se metaboliza en dopamina, ¿ok? Que es un fármaco que se utiliza regularmente para pacientes con Parkinson. ¿Ok? Entonces, eso es algo que lo podemos aprovechar. Claro que también tiene efectos, o bueno, más bien dificultades, como en el caso de algunos fármacos que se metabolizan, digamos, y pierden su efecto terapéutico, que es la gran mayoría. Uno, nada más por decirlo, fluoxetina, que su metabolito, es decir, la molécula que surge a partir de su metabolización, no tiene un efecto terapéutico. Entonces, mientras más se va metabolizando, más se pierde su efecto. ¿Ok? Sin embargo, también encontramos más fármacos que se metabolizan y de hecho es algo que se intenta hacer más. La sertralina se metaboliza, por ejemplo, el escitalopram se metaboliza y tienen metabolitos activos y muchos otros por ahí. ¿Ok? La distribución, que es lo que le mencionaba, esta distribución que es como un fármaco pasa, por ejemplo, de ser la pastilla, tal cual pequeña, no la tomamos y se distribuye a todo nuestro organismo, pero estableciendo diferentes tipos de alteraciones, ya sean inmunológicas o del sistema nervioso. Y por último, la excreción, que es meramente la eliminación del fármaco de nuestro cuerpo, que puede ser por sudor, orina, heces, diferentes tipos de maneras en las que se puede eliminar tal cual, y es donde a final de cuentas también tenemos que tomarlo muy bien en cuenta, porque les voy a hablar justamente de un caso que me pasó, bueno, directamente a mí no, pero tuve contacto con una persona que tenía insuficiencia renal, pero aparte era una persona mayor, ¿ok? Que tenía bipolaridad. Entonces fue con el psiquiatra y le recetó litio, que es un estabilizador del estado de ánimo, precisamente, que sirve para este tipo de enfermedades, de trastornos. Hasta ahí todo bien, solo que por X, Y razón, el paciente no le mencionó que tenía este tipo de dificultad, esta insuficiencia renal. Y el problema es de que ese fármaco se eliminaba vía renal. ¿Ok? Entonces no se podía eliminar. Y cuando algo no se elimina, tiende a acumularse. Y un principio, precisamente de la farmacología y de la química en general, es de que todo es tóxico, dependiendo de su concentración. Si algo se va acumulando, se va a hacer tóxico en algún momento. ¿Ok? Entonces la persona se estaba intoxicando, literalmente. ¿Ok? Entonces le hice el comentario. Obviamente yo no le dije, deja el fármaco, porque es algo que no nos corresponde a los psicólogos. Pero lo que sí nos corresponde es decirle, ve con el psiquiatra. ¿Ok? Ve con el psiquiatra y explícale esto. Y ahora sí, va dentro de nuestra responsabilidad saberlo, porque sí, debemos de saberlo a final de cuentas, ¿ok? Para poder ofrecer una mejor
un apoyo clínico, tal cual, terapéutico, que no necesariamente nos tenemos que meter en el tratamiento. Sin embargo, tenemos que hacer una sinergia con los demás profesionales de la salud para poder darle una mejor solución al problema del paciente, ¿ok? Que muchas veces eso por egocentrismo, por autosuficiencia, como lo quieran llamar, se nos olvida, ¿ok? Bueno, esas son como que las áreas de la farmacología. Perfecto. Bueno, para quienes se están sumando, que veo otras personas, Alan hasta ahora nos ha compartido desde la definición de la psicofarmacología, alguna de las ramas que ésta trabaja, también cómo se diferencia del área de psiquiatría y la manera en que se trabaja de forma sinérgica. Y también refuerza este trabajo interdisciplinario que debe aplicarse desde todas las áreas para que el abordaje de los diferentes casos que se puedan presentar sea efectivo. Todo hasta ahora ha sido de bastante provecho. No sé si hay algún comentario que quieran hacer por audio, por el chat, alguna pregunta, aprovechando todos estos fármacos que Alan ha estado mencionando y que son bastante conocidos, ¿no? Me llamó la atención y fue algo que se me pasó al inicio cuando hablabas de que no vamos a preguntarle a la inteligencia artificial qué es bueno para esto o aquello. Y yo me atrevo a decir que quizás sí se da desde el escuchar a, bueno, tengo un familiar que le dieron risperidona y mejoró muchísimo. Puedes aplicarlo y desde la idea de que, bueno, vamos a buscar más información, pero no a la raíz, es decir, no al especialista, sino a esta herramienta digital. Y obviamente le va a dar una respuesta. ¿Y qué pasaría, no? Cuando nos saltamos este paso de ir al especialista y buscamos la información de fármacos que han indicado en otras fuentes. Exacto. Es que en general esto, lo que mencionas, me parece bastante interesante porque a veces se nos olvidamos que somos a final de cuentas humanos tal cual. A veces nos vemos precisamente como algún tipo de, digamos, de máquina, que no. Si fuéramos una máquina, pues la analogía sería el que el médico sería un mecánico, ¿ok? Que sería darnos una respuesta y se acabó, ¿ok? Movernos una tuerca y se acabó. Pero no, a final de cuentas, somos humanos que tenemos que tener cierto tipo de interacción para tener un tipo de respuesta terapéutica, que es el mismo principio que tenemos los psicólogos, los médicos, los neurólogos y también los psiquiatras. Ok, mira, acá nos dice Ludibel que la inteligencia artificial es su amigo. Es un ejemplo bien, pero con También el un mío, uso. pero pues También Eunice nos comenta que basándose en el principio que todo es tóxico, hay señales comunes o básicas que la persona que toma el fármaco pueda identificar. por supuesto que sí. Varias, a decir verdad. Primero, antes que nada, hay que tomar en cuenta algo muy importante, que es que a veces el fármaco tarda en hacer efecto. Ventana terapéutica, lo que se le conoce, pues en general está muy abierta tal cual. Entonces, el fármaco sí, al principio puede tener incluso una respuesta aversiva en el organismo, pero se tiene que seguir tomando para eliminar la respuesta aversiva y comenzar con un efecto terapéutico, ¿ok? ¿Cuál tipo en qué tipo de cuestiones te puedes basar? ¿Ok? Lo principal yo creo que sería, se ha visto, de hecho esto lo vi hace poco, que algunos fármacos, o más bien cuando tu organismo tiene algún tipo de problema en la eliminación puede estar involucrada en la orina, digamos, tener una orina muy espesa o incluso con mucha espuma, sí, puede estar muy relacionada. Sin embargo, lo que más me atrevería a decir, antes de tener algún tipo de respuesta ya de ese nivel, porque eso ya estaríamos hablando de algún tipo de falla renal, yo creo que estaría más el lado de tal cual, cómo te sientes, ¿ok? En este caso de los psicofármacos pueden tener también, incluso lo más común es resequedad en la boca, ¿ok? Las benzodiazepinas, los antidepresivos, los antipsicóticos generan mucha resequedad bucal y es muy molesto, ¿ok? Sin embargo, cuando esto ya se vuelve ya se vuelve muy persistente y ya se vuelve muy incómodo, o incluso te empieza a doler la cabeza y demás, ya estaríamos hablando de ciertos procesos tóxicos,
¿ok? Porque a final de cuentas nuestro cuerpo va a reaccionar a esa toxicidad, ¿ok? Entonces, simplemente cuando ya te empiezas a sentir mal, es un buen momento para mencionarle al psiquiatra, ¿sabes qué? Me empiezo a sentir mal, no sé si tenga que ver el fármaco o puede ser que yo, por ejemplo, tomé más, que eso es muy, muy común desafortunadamente. Por nuestra soberbia también, no me refiero a psicólogos, sino personas en general, a veces decimos, ay, no me tomé la dosis de la mañana, me voy a tomar la de la mañana, la de la mañana, la de la mañana, la de la tarde y la de la noche, un decir, ¿ok? Entonces, pues el fármaco no funciona así, entonces digamos que una administración consecutiva, crónica, perdón, una administración aguda no reemplaza una administración crónica, tal cual. Entonces, eso sí es algo que pasa mucho, entonces tiene que tomar mucho en cuenta cómo funciona el fármaco. ¿Ok? Y, justamente me está preguntando Ludibel, esa se confunde con diabetes. De hecho, sí, se puede confundir con diabetes exactamente. Entonces también se tiene que tomar en cuenta el chequeo de glucosa, que aquí va algo que me gustaría mencionar, que se nos olvide. Aquí yo creo que todos debemos hacernos un chequeo médico cada 6 meses, ¿ok? Para medirnos la presión, la glucosa, y pues a veces no se toma en cuenta. Entonces, eso, por ejemplo, la resequedad se puede descartar con un tipo de glucosa, ¿cómo? Hemoglobina glucosilada, creo que es la prueba, en la mañana, y descartas la diabetes y ya sabes si es un efecto adverso del fármaco. Bien. Ana, aprovechando este tema que dices que podemos utilizar el fármaco a nuestra disposición como si fuésemos los especialistas de tomar más de la dosis, también existe el otro caso, el otro extremo, que es dividir la dosis porque les parece, sin ningún basamento, que es mucho. Bien, entonces evidentemente esto tiene un efecto en el resultado que se espera, que no se ve al tiempo. También, ¿qué podemos decir al respecto? Si quieres, no sé si me permitas continuar y la siguiente diapositiva resuelvo esa duda, ¿va? Perfecto, acá está, bueno, dándote las gracias por la respuesta de la resequedad. Bueno, podemos seguir. Ok. Excelente. Bueno, existen diferentes tipos de consideraciones en la absorción del fármaco, es decir, en la parte de la farmacocinética. Como ya he mencionado, el propio estrés afecta la absorción del fármaco por procesos de disbiosis o alteración en el intestino, tal cual. Entonces, una persona que esté en constante estrés regularmente va a tardar más el fármaco en hacer efecto o también va a hacer que no se absorba, eliminando el efecto terapéutico del mismo. Aquí lo que más hay, bueno, aquí estoy casi seguro, los que ya se dediquen a parte de clínica aquí en México o en Latinoamérica en general, se darán cuenta de que la primera pregunta que te hacen, de verdad la primera, si hay médicos, de hecho los médicos yo creo que todavía les pasa mucho más, porque tengo muchos amigos médicos, la parte del alcohol. Lo primero que dicen, ¿es que puedo tomar alcohol? No, no se puede. Es cierto que hay un cierto nivel de tolerancia, tampoco lo voy a descartar. Sin embargo, lo que hace el alcohol es que también puede afectar la absorción del propio fármaco, ¿ok? O en un caso más extremo, puede potenciar el efecto inhibidor de algunos otros que voy a mencionar, generando tal cual un efecto tóxico que incluso puede llegar a la muerte, ¿ok? Entonces hay que tomar muy en cuenta esto. No, ningún fármaco se puede tomar con alcohol. Al igual que tampoco, por ejemplo, un caso que es muy común, aquí en México también, la metformina, que es un medicamento que se utiliza para la diabetes y demás, a veces se lo toman con Coca-Cola. Y pues no, obviamente este tipo de discrepancias se tienen que ir cada vez eliminando más, ¿ok? Porque precisamente parte del trabajo del psicólogo dentro de la psiquiatría o de la salud en general no es, digamos que modificar el tratamiento, sino dar psicoeducación sobre el tratamiento, ¿ok? Decirle cómo funciona, decirle qué y qué no se puede tomar bueno, tomar me refiero de bebidas, o sea, y qué tipo de incluso higiene, me refiero a higiene, por ejemplo, del sueño, que se supone que es lo correcto decirle higiene del sueño, se debe realizar para que tal cual el fármaco funcione mejor y también tenga una mejor tanto adherencia como efecto terapéutico en general. ¿Ok? Y también algo que pasa mucho, que va muy ligado a lo que mencionaban,
es la polifarmacia, ¿ok? Es muy común, eso, la verdad, si les soy sincero, creo que eso también de lo que más pasa, es que un fármaco se le asocia regularmente con algún tipo de sintomatología y creen que ya es para eso. Un ejemplo muy extremo, pero que sí pasa, es, por ejemplo, dolores en la garganta, que regularmente son por algún tipo de infección. Se les da, no sé, un antibiótico, amoxicilina, por así decirlo, y pues la paciente a veces no comprendió bien la indicación, no se le explicó bien, y pues ella cree que la amoxicilina es para tratar el dolor en la garganta, cuando no, es un antibiótico, ¿ok? Entonces, cuando tenga algún otro tipo de problema en la garganta, inmediatamente va a decir, no, pues voy por amoxicilina. Cuando no, no se deben dar antibióticos cuando no se necesitan, ya que en unos 30 años la principal causa de muerte en el mundo va a ser la resistencia a los antibióticos, ¿ok? Principalmente causada porque se vuelven tal cual, resistentes a los antibióticos por su uso indiscriminado, ¿ok? Y esto también se puede extrapolar a niveles del sistema nervioso, ya que se suelen incluso consumir diferentes tipos de sustancias cuando se está, digamos, cuando se tiene algún tipo de tratamiento farmacológico. ¿Ok? Entonces hay que tomar mucho en cuenta esto. Únicamente se toma el fármaco o se le comenta al psiquiatra qué otra cosa está tomando para que busque algún tipo de alternativa terapéutica. ¿Ok? Y bueno, ahora sí, vamos a empezar, bueno, vamos a mencionar justo lo que mencionaba, lo que mencionabas, Dhyani. Es que el nombre, Ujú. creo que nunca lo había escuchado, es la primera vez. Ok. Poco Entonces, común, en realidad. ok. Bueno, vamos a hablar de este tipo de consideraciones que hablan precisamente del peso, que es algo que yo he mencionado. No es lo mismo, por ejemplo, que una persona que tiene, voy a hacer el ejemplo de mi esposa. Mi esposa es muy chiquita, o sea, estamos hablando de que pesa más o menos como 45 kilos, súper chiquita y demás. Y pues yo soy más grande, yo peso 80 kilos y mido casi un 80. Entonces, obviamente, el fármaco que yo me tome me va a hacer tal vez menos efecto que a mi esposa, simplemente por cuestiones de volumen. De un punto de vista muy general, existe lo que se le consideran la concentración tal cual del fármaco en el cuerpo. ¿Ok? Si tomáramos una pastilla de 100 miligramos, ¿ok? A una persona que pesa 130 kilos, esta sería su concentración. O sea, 79 miligramos sobre kilogramo, un decir. Si se lo diéramos a una persona que pesa 75, pues serían 1.3 miligramos sobre kilogramo, ¿ok? Pero si se lo diéramos a una persona de 50, o sea, ni siquiera 45, 50, ya serían 2 miligramos por kilogramo. Es decir, más del doble que la persona de 130, ¿ok? Entonces, entra aquí el mismo principio. El fármaco, pese a que sea una molécula que tiene un efecto tal cual terapéutico en el individuo, depende también de la concentración del fármaco que se le dé. Eso se le conoce como precisamente el efecto terapéutico. Y cuando se le da, ahora sí retomando justamente tu pregunta, de Ayani, es que cuando se le da menos del fármaco en esta ventana terapéutica, como le llamemos, no genera un efecto terapéutico, ¿ok? El efecto terapéutico va de tal a tal lado, ¿ok? Y cuando se le da más, genera un efecto tóxico, porque, como mencioné, todas las moléculas, bueno, todo en general es tóxico, dependiendo de su concentración, ¿ok? Entonces tenemos que cuidar mucho esta parte del efecto terapéutico, que sea lo suficiente para que genere el efecto, pero que no sea mucho para que genere un efecto tóxico. Y también tomar en cuenta lo que les mencioné, la función renal del paciente, por ejemplo, que en este caso nos podría decir se está acumulando el fármaco y generando posteriormente un efecto tóxico, o incluso la administración del mismo. Se debe de administrar de tal manera que ésta sea crónica, digamos, todo el tiempo, para que no se pierda el efecto terapéutico. Porque si no se administra por cierto tiempo, pues digamos que el efecto no tendrá un efecto terapéutico. ¿Ok? Y si se administra de una manera aguda, es decir, una vez te tomas lo de toda una semana, es decir, vas a generar un efecto tóxico. ¿Okay? Sí, más o menos con eso respondí la pregunta. Sí, sí, perfecto. Gracias. Excelente. Ay, perdón. ¿Alguien más puede consultar si lo desea?
puede Ah, el comentar, abrir café. el... Lo que mencionó ahorita Ludipel, sí, también el café puede afectar la absorción de del fármaco. Es un buen ejemplo también, ¿ok? Entonces, Sí, sí. es una bebida común, entonces puede pasar desapercibida. Y bueno, aquí también va otro interesante, que, bueno, de hecho el alcohol y el café entran en la definición de drogas, solo que pues obviamente son drogas legales, ¿ok? Entonces, nada más para tomarlo en cuenta. Y algo afecta a nivel, digamos, farmacocinético, la absorción del fármaco, pero también farmacodinámicamente hablando. ¿A qué me refiero? El café está incluso, se puede contraindicar con ciertos tipos de trastornos de ansiedad. Entonces, que una persona tome ansiedad y demás, y aparte tome mucho café, es una cierta contradicción, ¿ok? Entonces hay que tomar mucho en cuenta eso. Ah, esta yo creo que es de las más importantes. A mis alumnos siempre se les repito hasta el cansancio, yo los tengo hartos con esta, pero yo creo que es algo muy importante, ¿ok? Que es el uso de los bueno, de las benzodiazepinas o ansiolíticos, los más famosos, clonazepam, diazepam o alprazolam. A partir de su farmacodinamia, que básicamente es la manera en la que tienen su mecanismo terapéutico, permiten, digamos que inhiben las neuronas, células del sistema nervioso central, permitiendo la entrada de iones con carga negativa, que en este caso es el cloro. Lo que hacen es que, digamos que bajan la excitabilidad, nos mantienen apaciguos, creo que es apaciguo es la palabra. Eh, entonces, pero ¿cuál es el problema con esto? Los receptores donde interaccionan, que son los receptores GABA precisamente, también son sensibles al etanol, que se cuenta prácticamente en todas las bebidas alcohólicas. ¿Ok? Entonces, cuando se combina algún tipo de benzodiazepina con el alcohol, generan precisamente un efecto sinérgico, que puede ser tanto bien, digamos, en algunos casos, pero regularmente, en este caso específico, es muy negativo. ¿Por qué? Se puede llegar a inhibir tanto nuestro sistema nervioso que puede llegar a generar una depresión respiratoria, ¿ok? Pero que en este caso desencadena en la muerte. ¿Ok? Entonces, combinar benzodiazepinas con alcohol no, nunca, jamás se debe de hacer. Y tomando este caso, de los primeros tipos, bueno, de los trastornos más diagnosticados a nivel mundial, es tanto la depresión como la ansiedad. Y en la ansiedad, específicamente, son las moléculas o los fármacos que más se utilizan, las benzodiazepinas. ¿Ok? Entonces debe tomar mucho en cuenta esto y explicarle, basándonos en la psicoeducación, al paciente que no, mientras tome este tipo de pastillas de medicamentos, no debe de tomar ningún tipo de alcohol. ¿Ok? Ese es como que lo más importante dentro, bueno, de lo más importante dentro de las indicaciones farmacológicas. ¿Ok? ¿Quedó algún comentario? Creo que hay por ahí. Sí, ¿qué sucede si no se controla el cortisol? Me imagino que es mientras que está medicado. Exacto. Bueno, aquí hay varias cuestiones del cortisol. El cortisol, pues es digamos, es una hormona con efecto hiperglucemiante que nos da energía para pelear y para huir. ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente lo que nosotros conocemos como llantitas, por así decirlo, son depósitos de glucógeno, un carbohidrato complejo, que lo que hace el cortisol a través de un proceso bioquímico que se llama gluconeogénesis, si no me equivoco, que digamos que metaboliza el glucógeno y lo convierte en glucosa para pelear o para huir. ¿Ok? En este caso es bueno el cortisol. ¿Ok? O sea, los que somos de Latinoamérica nos hemos dado cuenta que cuando escuchamos algo que no queremos o demás, ¿cómo se llama? Un perro, por no agregar otras palabras, que nos está persiguiendo. Ah, bueno, el cortisol nos da energía para esto. Cuando queremos defender a alguien y demás, nos da energía para pelear o para huir. ¿Ok? Sin embargo, los excesos de cortisol se han relacionado con diferentes tipos de cuestiones. En el caso específico de la farmacología, es de que evita la correcta absorción del mismo. ¿Ok? A través de procesos de disbiosis. Haz de cuenta que no sé si les ha pasado que de repente cuando estamos muy estresados o padecemos un coraje muy grave, digamos, por decirlo, nos duele el estómago. Eso se debe precisamente por el problema que genera el cortisol en nuestro intestino, evitando la absorción del fármaco y también alterando la propia microbiota intestinal. Otra cuestión es de que niveles altos de cortisol se han relacionado, voy a hablar un poquito más adelante de eso, con indefensión aprendida, que es básicamente pues lo que nosotros en modelo, bueno, en humanos conocemos como conductas depresivas.
¿Ok? Entonces sí, el exceso de cortisol, es decir, procesos de estrés crónico, pueden generar depresión. Entonces también es algo complicado. Y por último, algo muy importante que pasa es también cuidar nuestra salud, pero de un lado metabólico, en el aspecto de la diabetes. De repente hemos escuchado de que es que le dio diabetes porque tuvo un susto. Y es parcialmente cierto, ¿ok? Una persona que tiene prediabetes, por ejemplo, y que de repente tenga algún tipo de niveles de cortisol muy altos, pues su nivel de glucosa aumenta en sangre, ¿ok? Es como si hubiera comido un pastel de golpe, por decirlo. Entonces, regularmente puede generar la resistencia a la glucosa y a su transportador, la insulina, lo que se le conoce como diabetes tipo 2. ¿Ok? Entonces, ahí sí es, el cortisol sí se debe de manejar, pues en aspecto, bueno, se debe de manejar en un buen margen, por así decirlo. Es complicado, pero tanto nos puede tener beneficios como problemas negativos, problemas. ¿Ok? Muy bien, Alan. Par de cositas. Primero, por acá tenemos otro comentario. También decir que nos estamos acercando ya a la hora. El tema ha dado mucho, ¿sí? Entonces, para ver de qué manera vamos direccionando, al menos para hablar un poco de los efectos en el marco escolar. Y por acá nos dice Anael Padilla. Los ajustes que realiza el psiquiatra en el tratamiento psicofarmacológico puede afectar al sistema nervioso si se encuentra en estado tóxico. Puede perder su efecto. Era algo de lo que ya nos estabas comentando. Sí, sí puede perder a final de cuentas también su efecto, algo que también se le conoce como resistencia, que también pasa precisamente con las benzodiazepinas. Lo que pasa es de que cuando se administran de una manera muy crónica, por así decirlo, sí, crónica, tal cual, pierden su efecto, generan resistencia, tal cual. Por eso se recomienda que el fármaco, específicamente las benzodiazepinas, sean como que muy tomadas únicamente cuando son necesarias. Porque cabe señalar, si se toman de una buena manera, según, digamos, llevando un tratamiento clínico tal cual, hay casos de que empezaste con un cuartito de clonazepam y a los 10 años ya estás tomando apenas la mitad, ¿ok? Ah, y de hecho, esto que menciona también Eunice, de cómo se deja de tomar el fármaco, por ejemplo, alprazolam. Bueno, en el caso del prazolam es benzodiazepina, pero en este caso es creo que es de tiempo de medio de vida, no me acuerdo si es corto o medio, no recuerdo muy bien, pero se dejan de tomar de manera paulatina, o sea, no se deja de tomar de golpe, porque paradójicamente pueden generar dependencia, ¿ok? Se tienen que dejar de una manera paulatina, de poco en poco, no sé, primero si estás tomando una pastilla, primero la mitad, después un cuartito y después la suspendes totalmente. Depende ahora sí de la indicación tal cual que del psiquiatra, pero no se dejan de golpe. No sé si hay otro por ahí. Ajá, vamos a ver. Creo que no. No, hasta ahora solo esa. Podemos continuar para ir ya Cerrando. al cierre. Así, para que Bueno, en Gracias, general, Eunice. ¿cómo? No, Eunice dando las gracias por tu Ah, ok. respuesta. Muy bien, bueno, aquí nada más para ya englobar un poco de lo que hemos estado mencionando, pues vamos a hablar precisamente de la forma de la farmacodinamia, ¿ok? Que, por ejemplo, en el caso de los antidepresivos, lo que hacen es bloquear los autorreceptores o canales que se le conocen, de hecho es mejor decir canal o transportadores de neurotransmisores, aumentando la concentración del neurotransmisor. Explico. Regularmente, neurona presináptica, neurona postsináptica. En la neurona presináptica se va liberando el fármaco en la sinapsis, que es el espacio que están entre las dos neuronas, donde hace efecto en los receptores de serotonina, por decirlo. Sin embargo, en la depresión vemos que hay una disminución de estos tipos de neurotransmisores, tanto monoaminas como la serotonina, como otros muchos. ¿Ok? Entonces, regularmente lo que se hace es que se bloquean estos transportadores, que regularmente recaptan el neurotransmisor para evitar que se vaya produciendo cada vez más. Es un mecanismo, digamos que para ahorrarle al organismo. Regularmente, en este caso, se bloquean para que se vaya acumulando el neurotransmisor en la hendidura sináptica.
aumentando los niveles de neurotransmisores, específicamente serotonina, y por lo tanto mejorando o desencadenando una respuesta conductual. Ya integrando un poco lo que mencionaban también sobre este tipo de marco escolar, yo creo que va mucho relacionado a la farmacología en el caso de las conductas. ¿Por qué? A veces, si buscáramos, por ejemplo, algún tipo de fármaco que regularmente se le da a un niño con autismo o algún niño con algún tipo de otro tipo de, pues todavía trastornos, que eso es algo que hemos hablado en IDP, que ya se está quitando esta parte de connotación negativa hacia esta neurodivergencia, pero bueno, podríamos ver que tal vez no está específicamente diseñado o recetado para ese tipo de pacientes. Uno de los casos es precisamente risperidona, que es algo que mencionaban. La risperidona en general es un antipsicótico, ¿ok? Pero, entonces, un antipsicótico, ¿por qué se le da a un niño con TDA o con autismo? Ah, pues sencillo, porque en general suelen mostrar comorbilidad con otro tipo de conductas, tal cual. Pues justamente lo que mencionaba, con otro tipo de conductas. Lo que hace es de que a un niño con autismo regularmente puede tener algún tipo de brotes psicóticos o sintomatología similar. Entonces se le da ese tipo de fármacos para también inhibir este tipo de síntomas, de conductas y tener una mejor alternativa terapéutica. Aquí es algo, y voy a terminar con esto, que creo que sí debe ser muy, muy importante, ¿ok? Que es la parte de las etiologías. Ahorita usé el caso de la depresión, pero se puede extrapolar a todo tipo de trastornos, ¿ok? Regularmente, como mencioné, ese tipo de trastornos contienen diferentes tipos de conductas que describen tal cual ese tipo de trastorno. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que la etiología puede ser totalmente distinta. O explico. Digamos, se ha visto que en la depresión, por ejemplo, hay una disminución, de este tipo de neurotransmisores. Pero eso es a nivel estadístico. Es decir, si tomara 100 personas con depresión y otras 100 personas sin depresión, les tomara una parte del cerebro y midiera su concentración de neurotransmisores, sí, regularmente las personas que tienen depresión tendrían menos neuroserotonina. Pero eso no descarta que dentro de esa población de personas con depresión tienen en general algunos más serotonina inclusive que las personas que no tienen depresión. ¿Ok? Porque la etiología puede ser simplemente distinta. Los altos niveles de cortisol, como mencionaba, la microbiota intestinal, el sistema inmunológico tal cual, o incluso alteraciones genómicas, están involucradas en este tipo de trastornos. ¿Ok? Por lo tanto, decir que tal cual ciertos trastornos o ciertas pastillas, digamos que curan, que de hecho a veces se usa, curan algún tipo de trastorno, pues está totalmente fuera de lugar. ¿Ok? Lo que hacen es modificar cierto tipo de alteraciones en el sistema nervioso para que pueda generar una respuesta conductual benéfica al paciente. ¿Ok? Por eso se pueden utilizar antidepresivos con personas con ansiedad, ¿ok? Porque generan ese tipo de respuesta conductual. También antipsicóticos, por ejemplo, con niños con TDA, con autismo, o también, ¿qué será? Algún tipo de antiinflamatorio, que pareciera que no, pero muchas veces está ligado. El sistema inmunológico con el sistema nervioso está muy ligado, ¿ok? Entonces, se suelen dar este tipo de fármacos tal cual para generar la respuesta conductual deseada, ¿ok? Bueno, yo creo que esto iba a mencionar de la indefensión aprendida, pero yo creo que aquí por el momento está bien, no se tengan alguna duda. Y también dejo un enlace a un grupo de WhatsApp que tengo donde a veces lo dejo algo descuidado, pero regularmente trato de subir información o les encargo a mis alumnos que suban información. Ok, Polito. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, excelente contenido. Por mi parte, tendría como una pregunta en relación a qué conductas podríamos identificar, por ejemplo, en los chicos en el área escolar cuando están iniciando medicación. Es decir, que podemos malinterpretar con un síntoma de enfermedad y sea propio efecto del fármaco. Hay un muy buen ejemplo específicamente en la risperidona, porque la risperidona, molecularmente hablando, es un antidepresivo de segunda generación, es decir, atípico, pero por alguna razón tiene efectos
de antipsicóticos de primera generación típicos. Entonces generan algo que se le llaman efectos extrapiramidales, que son básicamente ciertos tipos de espasmos o movimientos involuntarios, por así llamarlo, que están presentes y forman parte de la, digamos, del propio tratamiento, ¿ok? Entonces, en vez de, digamos, preocuparnos, pues nada más hay que tomarlos en cuenta, que pueden tener este tipo de movimientos, pero una vez más, si estos ya son persistentes o se están, digamos, ya generan algún tipo de dificultad, no se suspende, se comenta con el psiquiatra para generar una alternativa terapéutica. ¿Qué otros? Las somnolencias, bueno, eso pasa mucho también con el más común, metilfenidato, contra los niños con TDA. Puede generar cierto, al inicio puede generar muchas ganas de ir al baño, puede generar incluso como cambios en la, bueno, por así decirlo, en las conductas, que ya se encuentren como un cierto aplanamiento, por así llamarlo, emocional. Es regularmente, está, digamos que, caracterizado que puede causar eso, pero también regularmente solo pasa las primeras semanas y se puede incluso eliminar si el fármaco se administra de manera paulatina. Perfecto. Aumento o disminución del apetito, tal vez. También, de hecho, el metilfenidato precisamente tiene disminución del apetito, exactamente. Y a veces, por eso también se administra regularmente al inicio o a mediodía, puede generar insomnio. ¿Ok? Entonces se trata a veces de no dar ya pasadas ciertas horas. Exacto. Bien, por eso, o sea, lo resalto por la necesidad de psicoeducar desde padres, representantes, a la docente o quien esté acompañando el proceso escolar para tener conocimiento de esto, no generar alarma y quizás educar, ¿no?, a todo el contexto que forma parte del abordaje de cada caso. Por acá en el chat nos dice Claudine Rocha, excelente ponencia, por la información. Siempre es interesante conocer sobre estos temas e importante psicoeducar. Coincido totalmente, de verdad, de mucho provecho. También acá Gabriela Vargas nos dice, no tener miedo a la farmacología. Ya va. No tener miedo a la farmacología puede ser de gran ayuda. Exacto. Por eso resaltamos este tema como prioritario en este abordaje de los diferentes trastornos que pueden existir desde la infancia, adolescencia, adultez y los adultos mayores también, ¿no? Porque tenemos acá el especialista en el área también. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Inicialmente ¿Levantaron la manita por ahí? Ajá, sí, yo levanté la adelante. mano. Sí, Rebeca. Hola, Hipólito. Bueno, antes que nada, gracias por tu generoso aporte al conocimiento general sobre este tema. Aquí veo en el chat que Eunice Montes pregunta cómo es la forma correcta de suspender el fármaco. Ejemplo, el Hola. se me fue, alprazolam. Alprazolam. Sí, de hecho creo que lo comenté, que bueno, es una benzodiazepina, entonces regularmente se tiene que dejar de manera paulatina, es decir, no se deja de golpe. Primero se deja, digamos, la mitad y después un cuartito y así constantemente. De hecho, eso es algo que yo quería comentar, porque yo justo tuve una situación muy negativa con el quitarme y ponerme estabilizadores, aripiprazol. Y que bueno, fue catastrófico porque en un momento que me lo quité y me lo puse, lo dejé de tomar y lo empecé a tomar, tuve efectos secundarios terribles y entre ellos una depresión que, digo, no me hace sentir feliz el decirlo, pero casi me lleva al suicidio. Entonces, creo que es muy importante el que se entienda que el tratamiento, los medicamentos psiquiátricos son bastante delicados y que no se pueden tomar como se me ocurre o cuando se me ocurre dejarlo y cuando se me ocurre lo vuelvo a tomar. Creo que puede haber efectos secundarios que pueden tener como consecuencia un problema para la propia vida. A mí me gustaría un poco si puedes mencionar, Hipólito, esta situación. Y otra cosa, una pregunta sobre, yo tengo un alumno
que lo empezaron a medicar con, ¿cómo se llama? Este medicamento que es muy famoso para tratar el déficit de atención. ¿Metil o atomoxetina? Tiene un nombre comercial, Ritalin. Ritalin. Y El él a Ritalin es menudo, ¿sí? sí, él a menudo se queja de dolores de cabeza. ¿Qué sugerirías en este caso que pueda hacer como maestra, además de informar a la mamá para que ella lo trate con el psiquiatra? Muchas Fíjate que gracias. eso, qué bueno que mencionas eso, Rica. Primero, por orden, la parte que mencionas de suspender el fármaco, aquí es algo muy importante que quizá se me pasó, pero miren, regularmente en psiquiatría también se maneja que no se puede suspender. ¿Por qué? Porque generalmente pueden generar algún tipo de, se tiene que tomar por más tiempo después. El perfecto caso, antidepresivos, es también lo que mencionaba Rica. Si una persona deja de tomar antidepresivos, la primera vez, regularmente el tratamiento con antidepresivos, si se lleva bien, con terapia y demás, puede durar únicamente 6 meses o un año, ¿ok? Pero si se suspende, la indicación terapéutica dicen que tiene que durar un año a partir de la segunda administración. Si se vuelve a suspender, 2 años. Y si se vuelve a suspender, para toda la vida, ¿ok? Entonces hay que tomar mucho en cuenta esto, ¿ok? Que el fármaco, como dice Rebeca, no es un antigripal, porque sí hay fármacos que hasta cierto punto solo se toman cuando se tiene un problema de infección o algún tipo de sintomatología muy específica. Tienen alergia, te toman una difenhidramina, bueno, algún otro tipo de antihistaminérgico, pero en general los psicofármacos no funcionan así, ¿ok? Tienen que tener efectivamente una planeación tal cual para generar el efecto terapéutico y posteriormente dejarlo, ¿ok? No, otra cosa, ya por último, con respecto a esta cuestión. Muchas veces se cree que nos volvemos dependientes de los fármacos. Hay algunos que pues sí pueden generar cierta dependencia, sin embargo, el objetivo tal cual del fármaco es generar ciertas condiciones biológicas tal cual para que el paciente ya no necesite el fármaco, ¿ok? Que son mecanismos que regularmente a veces no se describen muy bien, pero por ejemplo en los antidepresivos, tal cual, después de cierto tiempo el propio organismo va produciendo más serotonina tal cual, creando las condiciones para que la persona ya no dependa del fármaco. ¿Ok? Esa es una. Ahora sí, retomando que lo que se me hace bien interesante es lo que menciona Repka con el metilfenil, bueno, con el Ritalin, que es el nombre comercial, el metilfenidato es la molécula tal cual, y sí, a final de cuentas forma parte de cierto tipo de fármacos que generan una respuesta, digamos, de excitación en el organismo. Regularmente también se ha asociado con presión alta, también con ganas de ir al baño. Aquí lo interesante, yo creo que pues, se podría dar una indicación, porque justamente lo hablaba con un doctor hace relativamente poco, que tal vez podría ser, depende, ahora sí que de la sintomatología, de si es o no, se tendría que hablar con el psiquiatra, pero a veces podría ser deshidratación. No se les ha pasado que de repente no tomamos agua en la mañana y ya nos duele la cabeza. O bueno, eso pues solo pasa a partir de los 30. Los que tienen menos creo que no les pasa tanto. Pero sí, dejamos de tomar agua y nos empieza a doler la cabeza. Y ese fármaco efectivamente es lo que causa muchas ganas de ir al baño. ¿Ok? Entonces, la primera observación que yo daría, Ripka en este caso, es tal vez mantener hidratado al niño. Si es persistente y demás, ahora sí checarlo con el psiquiatra. ¿Ok? Pero yo creo que esa sería como que la primera recomendación, que estuviera bien hidratada. ¿Ok? Perfecto. Acá en el chat, gracias Rivka por tu duda. Yo creo que también nos formó bastante y cuando hablas de tu experiencia personal, viene muy a tono con esto desde sensibilizar de la necesidad de trabajar de la mano con el especialista siempre, ¿no? Y notificar algún cambio en nuestra conducta que nos genere alarma. Entonces, vino muy oportuno. Trabajar con información, nos dice Gaby, para derribar mitos sobre la farmacología. Hay mamás que le quitan el medicamento de un día a otro porque según ella no ven comportamiento. Era lo que estábamos hablando de este tema de cómo se da el proceso del efecto terapéutico que mencionas, ¿no? Me voy con ese término también. Bueno, si alguien más quisiera comentar, igual que Rivka, bueno, agradezco tu conocimiento, Alan, y tener este grupo a disposición, cualquiera que pueda escanear y sumarse para quizás
profundizar en el tema. También Hipólito nos va a facilitar un curso en el mes de junio, y para esto también vamos a estar proyectando un video donde están las siguientes formaciones que tiene Bimestral e IDP para estar al tanto y poder participar. Podemos proyectar, podemos compartir pantalla. Muchísimas gracias, Hipólito. No, a ustedes, gracias por permitirme compartir esto. Dejo de compartir para que Bueno. se suba. Ajá, vale. Vamos a ver el video. Eunice nos dice por aquí alguna sugerencia cuando una persona entra en crisis mientras se proyecta pantalla. ¿Alguna sugerencia cuando una persona entra en crisis? Bueno, aquí depende, pues, qué tipo de crisis, más que nada, porque existen crisis convulsivas. De hecho, en crisis convulsivas hay algo bastante, una indicación que es bueno mencionarla siempre, que la persona que tiene algún tipo de crisis convulsiva, lo primero, se tiene la idea, y sí he visto que lo dicen, de ponerle algo en la boca, un lápiz, algo así. No se hace, no. Justamente me mencionaban, y esto lo tomaba porque di mi servicio en el Hospital Central de aquí de San Luis. Puede a veces la convulsión hacer que muerdas el lápiz y tragarte cierta parte del lápiz. Entonces, no, poner nada en la boca. Lo que se hace es de que se cierra la boca para evitar que se muerda, y lo que hace, y se mantiene la calma hasta cierto punto, ¿ok? Y si es posible, grabar. ¿Por qué? Bueno, en este caso las crisis convulsivas, dependiendo en qué área se regeneran, generan diferentes tipos de, digamos que de convulsiones, tal cual. Entonces es bueno documentar este tipo de situaciones. ¿Ok? Sí. Bueno, entonces, ahora sí el video. Vale. Bueno, Super. ya con esto vamos finalizando. Quería mencionar. Acá. No, bueno, dilo, quería mencionar sigue. que tal vez algo que olvidamos mencionar con respecto al curso es de que no solo voy a dar yo, también tenemos un taller con la psiquiatra Panini, que es Antonella. Entonces, es muy, muy amable, nos llevamos muy bien. Entonces, vamos a tener, aparte de la parte de la farmacología, que era lo que estoy hablando yo, también vamos a tener participación de una psiquiatra con experiencia en este campo, ¿ok? Para también ver la parte clínica. Perfecto, perfecto. Gracias por la aclaratoria. Acá cuando Eunice nos comentaba de la crisis, sí se refería a esto, por ejemplo, temblor en el cuerpo como convulsiones, y también pensamientos catastróficos. Bueno, eso independientemente del caso. Adriana Trujillo nos dice, ¿requieren recetas médicas como los antibióticos, las medicinas para el TDAH de niñez y adolescencia? Efectivamente, pero bueno, ya te doy a responder. Sí, de hecho sí, También, sí necesitan receta. Exacto, es un medicamento delicado. Para solicitud de constancias, ya tenemos el enlace por acá en el chat. Frida Uresti nos dice, muchas gracias por la información, sin duda es importante conocer todo esto y llevarlo a la práctica. Adriana Trujillo, muchas gracias por la presentación y recomendaciones. Bueno, me sumo a este agradecimiento y también agradecer la cantidad de participación que tuvimos hoy. Y bueno, esto se debe también a la calidad de la información que traemos para ustedes, para compartir, para crecer juntos y bueno, para ir derribando mitos, por ejemplo, en este tema de la psicofarmacología. Bueno, muchísimas gracias. Con esto finalizamos otro webinar. Ya tenemos dónde ubicar a Alan
para cualquier información. También tenemos también en el chat todas nuestras redes sociales donde pueden visitar, ampliar la información, encontrar todas las formaciones disponibles, las capacitaciones y bueno, agradecidos enormemente. Que tengan bonito domingo. Nos vemos, un gusto, muchas gracias. Bye, bye.